En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos al estudio del libro de los Efesios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Pablo aborda el tema de la iglesia, cómo funciona la iglesia y los principios que rigen las relaciones entre los miembros de la iglesia. Pablo nos enseñó en el estudio anterior que es necesario para tener buenas relaciones con los demás, desarrollar ciertas virtudes como por ejemplo humildad, paciencia, amor y mansedumbre. Estas son virtudes que también se le exige al liderazgo de la iglesia y a cualquier tipo de líder, no importa si está en la iglesia o fuera de la iglesia. Son virtudes que deben de regir a las personas que tienen constante contacto con otras, aquellas personas que son dirigentes, sea en una institución secular o en una institución sagrada, como en el caso específico de la Iglesia de Jesucristo. Pablo enseña de que debemos de relacionarnos bien, debemos de soportarnos los unos a los otros, que debemos de procurar en cuanto dependa de nosotros a tener paz con todos los demás seres humanos, y que en nuestro diálogo, relación y amistades y en la relación con los demás seres humanos, en el trabajo, etcétera, debemos demostrar estas virtudes de humildad, de mansedumbre, de amor, porque el amor nos enseña a soportar toda clase de personas, aunque tengan estas personas un carácter difícil. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al hablar específicamente de la iglesia, entonces Pablo está hablando de una iglesia local donde nosotros nos relacionamos con el resto de los hermanos y hermanas. Y él está diciendo de que las relaciones entre hermanos en Cristo deben de ser en amor. Debe de haber armonía, no debe de haber pleitos, ni ningún rechazamiento, ni ninguna murmuración y queja. Deberíamos de estar siempre alegres y mantener buenas relaciones y amistad con todo el resto del cuerpo de Cristo. Pero que eso no tanto depende de la actitud de los demás, sino de nosotros, de que desarrollemos en nosotros el fruto del Espíritu, sobre todo estas virtudes de la humildad y de la mansedumbre. Quiero decirles, hermanos míos, que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo es humilde y manso de corazón. Cristo lo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto se lo dice el Señor a los que van a ser columnas de la iglesia, a los apóstoles, a los líderes de la iglesia. Así que en el liderazgo, nosotros cuando nos relacionemos con las demás personas, debemos de asumir la actitud correcta de humildad. Y debemos de aprender a tener dominio propio de nuestros poderes, de nuestro carácter, de nuestra fuerza de carácter con la mansedumbre. Y debemos de procurar ser llenos del amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos enseña a soportar a las personas que son difíciles de soportar y tener buenas relaciones con ellos.
Y Pablo enseña que debemos procurar o mantener la unidad que el Espíritu Santo ha hecho en el cuerpo de Cristo, sea el cuerpo de Cristo universal o el cuerpo de Cristo local. Tenemos que aprender a relacionarnos con todos los hermanos y con todas las personas en esta ciudad de Ciguatepeque. Y debemos de mantener la unidad que el Espíritu Santo ya ha hecho desde el momento en que cada uno de nosotros recibe a Cristo, es introducido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y mantener la unidad de la iglesia. Y Pablo menciona a algunos de esos elementos de unidad que el Espíritu Santo hace en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y en el verso 4 dice, un cuerpo, o sea, una iglesia. No hay dos iglesias ni tres. La iglesia de Cristo es un cuerpo, una iglesia. Una iglesia. Y luego dice un cuerpo y un espíritu. No hay más que un espíritu. Dios está constituido, por así decirlo, de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que comparten la misma naturaleza y esencia divina. Por eso es un solo Dios constituido y manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios y tres personas que tienen la misma naturaleza, esencia y características. Es bien difícil explicar el concepto de la Trinidad, pero aquí Pablo dice que hay una sola iglesia, un solo cuerpo, y que hay un solo espíritu que nos ha regenerado, nos ha dado vida y que nos bautiza o nos introduce en ese cuerpo universal que es la iglesia de Jesucristo. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos compartimos ese mismo llamado a la esperanza de vida eterna. Todos tenemos una misma esperanza. Cristo es la esperanza de gloria para nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Señor Jesucristo. Él es Señor nuestro. Él nos compró con precio de sangre en una cruz. Aunque hayan muchos señores, dice Pablo refiriéndose a los conceptos de señorío que hay en el mundo, refiriéndose a muchos que adoran ídolos y que para ellos esos ídolos son los señores de sus vidas. Nosotros sabemos que solo hay un Dios, dice Pablo, y nosotros sabemos que solamente tenemos un Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la Trinidad. En el verso anterior dice un espíritu, y aquí en el siguiente versículo dice un Señor, una misma esperanza de la vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Así que estos son los elementos de la unidad de la Iglesia Universal de Cristo. Todos nosotros estamos en una iglesia, única iglesia, la de Cristo. Y solamente hay un Espíritu Santo que nos mantiene unidos, a todos nosotros
que habitamos en todos los continentes y países que hay en el mundo. Y también nosotros tenemos una misma esperanza, un Señor que es Cristo, una sola fe, que es el mismo cuerpo de doctrinas que hay. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Aquí en estos 66 libros están las doctrinas de la Iglesia y principalmente bien explicadas en el Nuevo Testamento. Las doctrinas de la salvación, aquí aprendemos quién es Dios y todo lo que Dios nos ha revelado a través de sus escrituras. Entonces, cuando se dice una sola fe, se está refiriendo al cuerpo de doctrinas, de enseñanzas en las cuales nosotros creemos. Se está refiriendo a la Biblia, a las escrituras, que es la norma de fe autoritativa de nuestra conducta como cristianos que somos. Una misma fe, un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que revela ciertamente cuál es nuestra vocación, nuestro llamamiento y en quién hemos creído. Nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo en aguas. Un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay más, solo hay un Dios. Aunque a lo largo del desarrollo de la vida humana, desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, grupos humanos de toda cultura, de toda raza y en todo tiempo se han inventado formas de adoración y se han inventado sus ídolos y sus dioses. Pero todo eso, toda la idolatría y todo el culto a dioses falsos es pura mentira, una quimera. La idolatría es el producto de la ignorancia del ser humano. Solo hay un Dios, y ese Dios es el creador del universo y de todas las cosas. Solamente hay un Señor, y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, y solo hay un Espíritu, el Espíritu Santo. No hay más, no hay más. No existe más, lo demás es mentira. Una mentira, la idolatría es una mentira promovida por el diablo, del cual Cristo dijo que es el padre de la mentira, que cuando habla de la mentira, dice que es padre de la mentira y que la mentira está en su boca, en sus labios. Cuando habla de la mentira, habla. Él no permaneció en la verdad. Y el mundo entero está bajo el poder de este mentiroso, de este ángel mentiroso que se ha rebelado contra Dios. Y en cuanto a adoración y a religión, Él es el padre de todas las religiones falsas que hay en el mundo. Pero no hay otro Dios, solo nuestro Dios, el Padre. No hay otro Señor, solo Jesucristo, quien nos compró con precio de sangre en una cruz. Y no hay otro Espíritu, solo el Espíritu Santo. Así que todos los miles y miles de dioses inventados por los hombres son simplemente mentira. Es producto de una mente calenturienta, es producto de la mente que está en tinieblas de los seres humanos que voluntariamente han rechazado la revelación de que existe un solo creador, que es nuestro Dios. Así que despojémonos totalmente, despojémonos de toda conciencia de idolatría o de ídolo, porque no hay otro Dios que nuestro Dios.
Así que dice que las características que unen o las cosas que unen la Iglesia de Cristo, lo que cree la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal en Cristo, es que hay un solo espíritu, una sola iglesia, que todos tenemos una misma esperanza porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y en Cristo está la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos un mismo llamamiento, hemos sido llamados por el Espíritu Santo a creer en Cristo, a arrepentirnos y a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y que hay un solo Señor en la iglesia, que es cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y que hay una sola fe, que es el conjunto de doctrinas que se encuentran plasmadas en los 66 libros de esta colección de libros que llamamos la Biblia. Y que solamente hay un bautismo que nos identifica con la persona de Cristo, que es el bautismo en aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tenemos un Padre, un solo Padre, no hay más padres. Cristo dijo, no llaméis Padre a nadie, uno es vuestro Padre. Entonces tenemos un Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos. Está hablando de su soberanía, está hablando de su preeminencia, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos los creyentes y en todos, porque Él ha venido a morar en nosotros. Esos son los elementos de la unidad y las características esenciales que hablan de la legitimidad de una iglesia que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. Si hay una iglesia que dice que es cristiana y no contiene todo lo que Pablo acaba de decir aquí, ¿va? Estos 7 elementos o razones, principios y cosas que legitiman a la iglesia de Jesucristo, entonces si no hay esas cosas, no es iglesia de Cristo, no es iglesia cristiana, es cualquier otra iglesia, es una religión más en este mundo. Entonces Pablo está hablando de esto, esto es esencial, esto revela la identidad de la verdadera iglesia que Cristo compró con su sangre. Entonces, luego que Pablo explica los elementos de la unidad de la verdadera iglesia de Cristo, entonces Pablo dice que Dios ha dado dones, ha dado capacidades y herramientas a la iglesia para que esta iglesia crezca, para que esta iglesia se desarrolle, siempre poniendo la mirada en Cristo como modelo a seguir, Verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, dice el apóstol, no es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, porque Él fue ascendido. En el libro de los Hechos se habla de que Cristo fue llevado al cielo y fue allá glorificado, y Dios le dijo, siéntate a mi diestra para que ponga yo
a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y que estos dones, que son personas dadas por Cristo a la iglesia universal, a la iglesia local, tienen un propósito, el propósito de perfeccionar a los santos, a los escogidos, a los redimidos, a los miembros de la iglesia local y también miembros de la iglesia universal. Estamos siendo edificados a través de estos ministerios que Dios dio a la iglesia: apóstoles, profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Aquí hemos sido llamados de parte del Señor y aquí estamos para, a través de los dones que Dios nos ha dado, edificar el cuerpo de Cristo, para que los santos sean perfeccionados, alcancen madurez, un grado de madurez, para que nosotros, todos los miembros del cuerpo de Cristo, hagamos la obra del ministerio. El ministerio es múltiple. Hay muchos ministerios en la iglesia según los dones y capacidades que Dios nos ha dado, y según nos organizamos como ministerios para servir a las personas, para servir a los miembros del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo alcance su desarrollo normal y vayamos de perfección en perfección hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo y la imagen de Cristo. Recuerde usted que en el libro de Romanos se nos dice que nosotros somos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que entonces todos los miembros perfectamente organizados, unidos en función de la capacidad y de los dones que Dios nos ha dado, alcancemos la edificación de toda la iglesia local y también la edificación de la iglesia universal, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pedro dice que debemos de crecer en dos cosas esenciales: en la gracia y en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que alcancemos ese desarrollo, edificación y crecimiento, entonces es necesario que todos estos dones y estos ministerios estén en funcionamiento en la iglesia. Que la iglesia sea organizada y que se constituyan los ministerios para así poder suplir las necesidades múltiples que la iglesia local tiene, y así alcanzaremos crecimiento y edificación teniendo como modelo a Cristo mismo, que es nuestra cabeza. Mañana vamos a seguir hablando de cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo deben de ser sus relaciones y cómo alcanzar madurez, cómo llegar a ser maduro, teniendo como modelo de hombre perfecto a Jesucristo, nuestro Señor. Lo espero pues mañana, y procuremos hacer todo aquello que sea para nuestra edificación. Dios le guarde. Venga mañana para que estudiemos este capítulo 4 de Efesios. Dios le bendiga.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.